Siguiente, por favor. Dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades en los cítricos, es muy importante tener en cuenta varios aspectos. Primero, debemos determinar la densidad de siembra. No es lo mismo sembrar en plano, en ladera, debemos tener en cuenta topografía, debemos tener en cuenta los suelos, y si son suelos arcillosos, si suelos arenosos, si son suelos francos. Entonces, todas esas determinaciones las da esas condiciones. Regularmente los cítricos en monocultivo se siembran a distancias entre 5x5 y pueden ir a 7x7. Esto depende de las labores culturales que nosotros hagamos, como las podas, ¿no? Entonces ahí viene el segundo criterio, la forma de la copa, la vamos a definir según la poda. Pues, podas tenemos que hacer siempre, podas de formación, podas de mantenimiento y podas sanitarias. Aquí hay un aspecto en cuanto al lavado de la planta. En muchas ocasiones, agricultores hacen aspersiones con jabones potásicos para prevenir plagas y enfermedades. ¿Listo? Muy en cuenta tener el control preventivo. Entonces, siempre en todo cultivo debemos hacer un control preventivo. Debemos tener en cuenta fertilización adecuada. Ya habíamos dicho ayer que una planta bien nutrida resiste el ataque de plagas y enfermedades. Y debemos establecer sistemas de monitoreo de incidencia de la plaga. Entonces, según el cultivo, lo podemos hacer cada 10 días, cada 15 días. Uno recomienda hacer monitoreos lo más frecuente posible y aleatoriamente. Entonces podemos entrar a nuestro lote y seleccionar cierta cantidad de árboles y hacer monitoreo para mirar qué plagas están presentando. Y por último, podemos establecer la estrategia de control. Y vamos a hacer manejo preventivo, y vamos a hacer el manejo ya curativo, si vamos a hacer el manejo con biológicos, y esto es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Siguiente, por favor. ¿Qué es una enfermedad? ¿Cómo hacemos para el control eficiente de las plagas y enfermedades? Siempre recalcamos tener en base una buena fertilización. La fertilización siempre tiene que hacerse en base a un análisis de suelos, porque muchas veces nosotros fertilizamos sin tener necesidad y vamos a incrementar los costos. Entonces, ahora un análisis de suelo está costando 120,000 pesos. Para un agricultor puede ser mucho, pero ese análisis de suelos puede representar únicamente un bulto de fertilizante. Y ese bulto de fertilizante nos va a ayudar a reducir los costos. Entonces, muchas veces por 120,000 pesos que nosotros no invertimos en un análisis de suelos, podemos perder mucha más plata. Realizar las labores agronómicas oportunamente. Entonces, manejo de arbences, en este caso estamos hablando de cítricos, oportunamente hacer las podas. ¿Para qué? Para mantener aireado el cultivo, las podas sanitarias, eliminar enfermas. Es muy importante también conocer el hábito de las plagas. Entonces, hay plagas que son diurnas, hay plagas que son nocturnas, hay plagas que se presentan en el suelo, hay plagas que están por encima de las hojas, por el haz.
por el revés de las hojas, por el en vez. Entonces es muy importante conocer dónde está la plaga. El estado fenológico del cultivo, es decir, la edad del cultivo. La plaga, en qué estado del cultivo hace daño. Si lo hace cuando recién lo estamos implementando, si lo hace en estado vegetativo o si lo hace en estado reproductivo. Establecer los métodos de monitoreo y control de plagas es muy importante. Establecer las técnicas de prevención y el manejo agronómico dependiendo del clima. Esto es, si hay mucho verano, siempre dice un agricultor que en tiempo de verano siempre van a atacar plagas y en tiempos de invierno siempre se van a disparar las enfermedades. Entonces, dependiendo de esto, nosotros implementamos el manejo agronómico de nuestro cultivo. Siguiente, por favor. En los cítricos encontramos gran cantidad de plagas. Entonces encontramos el picudo, mosca blanca, mosca de las frutas, los ácaros de diferentes especies, el minador, piojo rojo o arañas rojas que se llaman en otras partes, los cotonets, pulgones o áfidos, una polilla, nemátodos de varias especies, podemos encontrar pájaros, roedores y otro tipo de plagas que se pueden presentar no solamente en los cítricos, sino en muchos cultivos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces iniciamos con el picudo de los cítricos. En estado adulto puede medir entre 8 y 13 milímetros con las alas extendidas. El color es blanco con líneas longitudinales y manchas de color verde, azul o café. Para el control, nosotros hacemos siempre control cultural. Siempre que entremos al lote, los podemos mirar y podemos hacer una recolección manual. Muchas veces dicen es muy difícil, pero vamos a encontrar que es la mejor manera de hacer un manejo. ¿Listo? Podemos hacer el control biológico, hay enemigos naturales, o podemos hacer utilizando Paueria gaussiana o al suelo metarricio. Esos son biológicos que hacen buen control. El control etológico, pues podemos establecer cintas blancas. Estas cintas las ponemos verticalmente y esas cintas, el picudo hace la oviposición ahí, entonces podemos manejar los huevos. El control químico, entonces ahí vamos siempre en el manejo de las plagas, se hacen bombas, ¿no? Manejo de plagas y enfermedades, los agricultores hacen una bomba. Es decir, nunca fumigan únicamente para plagas o enfermedades, siempre hacen una bomba. Entonces, aplican insecticida y aplican fungicidas. En este caso, la cipermetrina está a un costo de 115,000 pesos. El imidacloprid, que está en 110. Esas aplicaciones siempre uno las recomienda cada 7 días. Entonces vamos a mirar que los costos se elevan muchísimo, más cuando hacemos aplicación con fungicidas. La siguiente, por favor. Ahí podemos mirar el adulto, ¿sí? Que tiene las rayas verdes, está en las hojas, en el envés. Siempre cuando entremos al lote, vamos a mirar en forma de C que ha hecho el adulto, entonces come las hojas siempre por los bordes y siempre en forma de C. ¿Listo? Y la última imagen es para el monitoreo. El minador
ataca a todos los cítricos. El adulto es una mariposa pequeña, ¿sí? La larva es la que hace el daño, hace unas galerías en las hojas, entonces en las hojas miramos unas galerías y que esto hace que deteriore las láminas foliares, disminuye la fotosíntesis y por ende disminuye la producción. ¿Cómo hacemos el control? Realizar podas de los tejidos afectados, retirar esas hojas y quemarlas, y el lavado de las plantas. Como les decía, en algunas partes utilizan el lavado de las plantas con jabones potásicos. Y instalar las trampas para controles preventivos. Siguiente, por favor. Encontramos los trips o collarejos. Siempre estos se hacen en el en vez de las hojas. ¿Listo? Son pequeños, alargados, de color amarillento. Puede atacar en estado de flores, o sea, en estado reproductivo, raspan los ovarios y en los frutos forman unas costras. Entonces, esto deteriora el valor comercial de los frutos. Muchos agricultores los dejan ahí, no los cosechan, y esto hace que esta plaga siga alimentándose y siga haciendo daño. Entonces, la recomendación cuando se presente los trips es hacer recolección oportuna de los frutos. Cuando ya miremos los primeros síntomas, que es el ataque, hacer el retiro de los frutos de la planta. ¿Listo? Entonces, el control, lavado de plantas, siempre podas. Se puede utilizar caldo sulfocálcico como agricultura limpia y el uso de la permetrina. Entonces, este producto se utiliza siempre en dosis de 100 mililitros por tanque de 200 litros. Ya miramos anteriormente el costo de este producto, siempre está alrededor de 50,000 pesos. Entonces, hacemos una comparación. Y también hay que tener en cuenta que los agricultores siempre utilizan coadyuvantes. Entonces, incrementa la aplicación en precio de plaga. Siguiente, por favor. La mosca blanca. La mosca blanca es una plaga que no solamente se presenta en los cítricos, se presenta en tomate, se presenta en papa, se presenta en tomate tanto de invernadero como tomate de jugo. Entonces, es una plaga que habita en varios cultivos y es un enemigo de los cultivos muy grande. Es muy difícil de combatir. Muy peligroso. Los adultos, como lo bien dice, son blancos, los estados inmaduros también pueden causar daños y siempre se presentan en el en vez de las hojas. Igual podas, lavado de plantas y se utiliza imidacloprid. Son 200 mililitros por tanque. Cambiamos, por favor. La arañita roja, la arañita roja también se presenta en varios cultivos. Se puede presentar también en aguacate. Listo. Entonces, la arañita es un ácaro de color, puede ir desde naranjas hasta rojos. Raspa, se alimenta de la savia. Entonces, cuando raspa, se rojiza, café o en color bronceado. Igualmente el control, poda,
y productos agrícolas, abamectina y etoxazole. ¿Listo? El etoxazole son ingredientes nuevos o moléculas nuevas. Se presentan diferentes presentaciones de litro, medio litro. Entonces, aquí estamos siempre haciendo referencia al litro. La siguiente, por favor. Cambiamos. Aquí estamos mirando el precio de producto. Entonces, abamectinas, dependiendo del laboratorio, son costo de 60 y el imidacloprid vale 85.600. Dependiendo del laboratorio, estos precios pueden variar. Yo lo veo como genérico. Con las enfermedades, entonces las enfermedades es todo organismo que causa daño a los tejidos, células, partes de las plantas, causa perjuicio económico y para su control debemos hacer una inversión, entonces la producción ya no se hace rentable. Entonces vemos que puede atacar tallo, raíz, eh, frutos o toda la planta, si no hacemos un manejo oportuno. La siguiente, por favor. Dentro de las enfermedades encontramos que son causadas por hongos, por bacterias, por virus, por viroides, por micoplasmas. Debemos tener en cuenta algo para el manejo de las plagas, ¿sí? Las plagas siempre atacan cuando encuentran cultivos deficientes en nutrición, más que todo de elementos menores. Cuando se hace un manejo deficiente del cultivo, entonces ahí es donde atacan las plagas. Debemos tener importante eso. Cuando hacemos recomendación, entonces siempre debemos recomendar a nuestros agricultores que hagan un manejo eficiente de la nutrición y el manejo agronómico del cultivo. Para que se presente la enfermedad, siempre tiene que estar presente el patógeno, las condiciones ambientales favorables, es decir, que haya, en este caso, cambio de temperatura y la humedad. Y siempre va a haber un huésped susceptible, es decir, la planta a la que ataca. Siguiente, por favor. ¿Cómo se diseminan las enfermedades? Puede venir por semillas, por órganos reproductivos como los esquejes, en el caso que sean esporas, el viento, en los sustratos. La mayoría de enfermedades se diseminan por el agua, se pueden diseminar por maquinarias y por herramientas. En este caso, siempre se recomienda cuando se haga podas, cuando pasemos de una planta a otra, hacer la desinfección de las herramientas, ¿listo? Entonces, esto también es muy importante cuando se nos presenten agricultores que estén manejando cítricos. Recomendarles que cuando hagan la poda, cuando pasen de un árbol a otro, desinfección de las tijeras. Se pueden diseminar por personas, por animales y por los insectos. Esas son las formas que se diseminan las enfermedades. Siguiente, por favor. Una de las principales afecciones en todo cultivo, porque Phytophthora ataca a casi todos los cultivos, es la gomosis, ¿sí? Siempre inicia por la raíz, sube al tallo, afecta hojas y finalmente los frutos. Siempre eh, en Phytophthora que está presente en el suelo, acá con otros hongos y por eso
eso es difícil el manejo de los complejos fúngicos, ¿no? Cuando ataca, daña los haces vasculares y por eso es que comienza a secarse la planta, porque no hay por donde circule el agua y los minerales. ¿Cómo hacemos el manejo? Cuando los suelos se encharcan, permitir que el agua se percole y siempre vamos a evitar el exceso de humedad. Y podemos utilizar aplicaciones de sulfato de cobre como preventivo. Siguiente, por favor. Fitóctora, como les dije, puede atacar frutos también. Entonces, se llama el aguado cuando es el ataque en frutos. ¿Sí? Cuando empecemos a mirar el ataque en frutos, como les dije anteriormente, es mejor hacer la recolección, retirar el producto del lote, porque muchas veces estos frutos se caen y comienza nuevamente el ciclo. Está el hongo en el fruto, cae al suelo y ahí es ahí donde se reproduce. Por eso nunca vamos a terminar con este hongo, porque siempre permanentemente estructuras afectadas por este hongo caen y no retiramos. ¿Cómo podemos hacer el manejo? Fertilización adecuada en base a calcio, silicio, boro, realizar podas, realizar quema de tejidos dañados, siempre fuera del lote. Siguiente, por favor. Otro hongo que siempre miramos, el penicillium. ¿Sí? Nosotros cuando compramos frutas y las dejamos en nuestra cocina, vamos mirando que se vuelven verdes. Es el penicilio. Entonces puede ser tóxico. ¿Listo? Nosotros decimos el moho, puede variar de blanco a verdoso. Siempre los hongos atacan cuando hay una herida, es decir, si hay presentes plagas, la plaga es la que hace la herida y por ahí entra el hongo. Entonces, igualmente, hacer una fertilización adecuada, podas, el lavado de las plantas y quema de los tejidos, siempre fuera del lote. Siguiente, por favor. El virus de la tristeza de los cítricos. Entonces, el virus siempre afecta la totalidad de la planta. Los frutos se quedan pequeños, hay pérdida de brillo en las hojas, inicialmente hay clorosis en nervaduras y posteriormente se vuelve generalizada, se puede confundir deficiencias nutricionales, posteriormente hay caída de hojas, siempre el progreso de los virus es lento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo? Utilizar plantas libres de virus, entonces esto ya viene desde el vivero. Si nosotros vamos a hacer los injertos, porque siempre en los cítricos manejamos injertos, entonces utilizar un patrón resistente a plagas y enfermedades para poder plantar en nuestros cultivos, ¿ya? Hacer desinfección de las herramientas y hacer el manejo de los vectores, en este caso pulgones u otros insectos que transmitan la enfermedad. Siguiente, por favor. La antracnosis, también antracnosis se presenta en varios cultivos. En este caso, también da a la aparición de la fumagina, ¿listo?
Aquí la fumagina es ocasionada por pulgones, cochinillas, moscas blancas. ¿Por qué? Estas excretan sustancias azucaradas, listo, sobre el hongo, sobre la antracnosis. Entonces ahí vamos a tener dos tipos de enfermedades, la antracnosis y la fumagina. Esto deprecia mucho el precio de los frutos y le resta vigor a la planta. Igualmente, el control podas, eliminar los vectores, listo, lavar en lo posible las plantas con soluciones jabonosas. Sí se puede aplicar también como preventivo soluciones a sulfato de cobre. Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo los precios de los fungicidas que regularmente te recomiendan para el manejo de enfermedades. Entonces, fungicida a base de fosetil, aluminio más propamocar, un costo de 160,000 pesos. Propamocar solo 67, y siempre el agricultor mezcla fungicidas sistémicos o curativos con el de contacto, en este caso es el Mancozeb. El precio más o menos entre 26 y 30,000 pesos dependiendo de la casa comercial. Entonces estamos viendo que por lo regular siempre hacen aplicaciones de 2 o 3 fungicidas para el manejo de plagas y enfermedades, y 2 también insecticidas. Y cuando se hace aplicación para el manejo de plagas y enfermedades, entonces estamos hablando de alrededor de 4 productos más el coadyuvante, que tiene un precio de 26,000 pesos el litro de un coadyuvante, el más económico. Entonces, si tienen alguna duda, muchísimas gracias. Don Fernando, Terminamos con sí, la señor. presentación. Muchas gracias. ¿Este precio es por caneca de 200 litros o para cuánto sería este valor? Penetra las plantas, ¿listo? El ozono penetra las plantas, circula en la savia. Entonces, cuando circula, hace una protección desde la raíz hasta las hojas. Si hay plagas que están ahí, el ozono rompe esa capa que protege, digamos, las membranas de los patógenos, y al romper esa membrana, el patógeno ya no actúa. Yo les hago la comparación cuando uno recomienda un producto. Si usted tiene un huevo y lo rompe, ya no le sirve, ¿no es cierto? Mientras el huevo está con su cáscara, está protegido la parte de dentro. Igual pasa con los hongos. Si nosotros rompemos esa membrana, el hongo ya no sigue haciendo daño. Ese es el efecto de superozono, romper la membrana. Entonces, esa es la ventaja. Entra el producto, no se queda en la superficie, entonces no se lava. Entonces podemos recomendar, si están utilizando los fungicidas convencionales y el cultivo está ya afectado, entonces podemos hacer aplicaciones continuas. ¿Para qué? Para cortar el ciclo de las enfermedades. Entonces podemos espaciar aplicaciones, las primeras únicamente cada 4 o 5 días, mientras se hace el control. Posteriormente, si ya podemos recomendar aplicaciones más espaciadas. Muchas gracias, Fernando. En cuestión de nutrición,
estás hablando que si un cultivo está bien nutrido, es más difícil de que la plaga lo ataque totalmente. ¿Qué nutrición podríamos recomendar en este caso de cítricos en cuanto a elementos, componentes? Listo. Recomendación, el NPK, listo, cualquier NPK. Por lo general para frutales se recomienda un 10-30-10, un 12-24-12 y siempre utilizar elementos menores. Entonces, cuando hacemos nosotros mezcla de un NPK más elementos menores, la relación es 5-1. Es decir, 5 bultos, hablándolo en términos de bultos, 5 bultos de fertilizante por un bulto de elementos menores. Ahí sí ya a elección del agricultor, hay muchos elementos menores en el mercado. Uno de los más conocidos es Agrimins. ¿Listo? Entonces siempre hacemos la relación 5-1. ¿Por qué? Porque si nos falta alguno de los elementos, de pronto podemos programar una charla de nutrición. Entonces ya vamos a ver qué elementos son necesarios para que produzca cualquier planta. Por lo regular, una planta necesita entre 15 y 17 elementos, pasando por NPK, que es nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, zinc, cobre, cobalto, silicio, molibdeno. Entonces, si alguno de estos elementos, por muy pequeño que sea el contenido que necesitan las plantas, falta, la producción se disminuye y por ende la planta va a estar más expuesta al ataque de plagas y enfermedades. Siempre se recomienda, para el caso de plagas, aplicar productos con silicio. ¿Listo? Y en el caso de que el cultivo esté afectado por hongos, restringir el uso de nitrógeno. Eso sería en cuanto a la nutrición, ¿listo? Muchas gracias. Sería bien importante lo que dices de hacer una charla especial sobre nutrición. Me gustaría mucho, porque sabemos que Super Ozono va en complemento y muy integrado con esa parte. Entonces no debemos dejarla pues como de lado. Sería bien Listo. interesante. Gracias. Entonces, si gustan, la programamos para mañana. La hacemos para no seguir avanzando en cuestión del manejo de plagas y enfermedades en cultivo. Entonces, sería para determinar mañana cuestión nutricional, planes de fertilización. Está bien, muchas gracias. Yo tengo una duda. ¿Sí? Se había comentado el tema de realizar un buen análisis de fertilización y, pues, entre paréntesis, tener en cuenta realizar un análisis de suelo. Mi pregunta es, ¿a qué, o sea, se me fue la palabra? ¿Para qué nos sirve el análisis de suelo para el tema de la fertilización? Listo. O sea, ¿esto qué determina? Cuando nosotros hacemos un análisis de suelo, precisamente es para determinar qué elementos están presentes en el suelo y qué deficiencias se presentan en el suelo. Al haber deficiencias en el suelo, va a haber deficiencias en la planta. Entonces, digamos, el análisis de fertilidad determina las cantidades en kilogramos por hectárea que hay de elementos mayores, NPK, elementos secundarios, calcio, azufre y elementos menores, ¿listo? Entonces, siempre el análisis de suelo determina cantidades en kilogramos por hectárea, partes por millón en otros elementos que tiene ese suelo. Entonces, dependiendo de lo que tenga y dependiendo de los requerimientos nutricionales del cultivo, vamos a hacer el complemento. ¿Listo? Porque muchas veces en el análisis de suelo puede decir que
haya suficiente fósforo. Pero el fósforo se fija mucho a los suelos. Es un elemento que puede estar presente, pero no puede estar disponible para las plantas, igual que otros elementos. Pueden estar, pero por las condiciones del suelo, igual en el análisis del suelo, viene determinado el pH, ¿sí? Que es la acidez del suelo, y dependiendo del pH, vamos a tener unos elementos que pueden estar ahí, pero no pueden estar disponibles, y otros que se pueden volver tóxicos, dependiendo del pH. Entonces, eso es el análisis de suelo. Determina muchas cosas. Gracias. Inge, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando me dicen, bueno, cuando yo digo es que el superozono bioestimula, ¿sí? Nos ayuda a bioestimular. Me han preguntado, ¿cómo hace que bioestimula? ¿Qué genera? ¿Qué produce? ¿Qué hace que lo bioestimule? Usted ahorita dijo que nos ayuda con la producción de fitohormonas. ¿Sí? Esa es la respuesta, ¿cierto? Sí. Entonces, Ok. las hormonas que siempre están presentes en los cultivos son auxinas, giberelinas y citoquininas. Ok, listo. Gracias. Porque muchas veces cuando uno ve un cultivo que está disparejo y lo quiere ver que esté uniforme, siempre uno recomienda aplicaciones de hormonas de crecimiento, en este caso las giberelinas. Pero como el ozono estimula la producción de fitohormonas, no hay necesidad. Es por eso que al aplicar ozono vamos a ver el cambio en vigor de las plantas. Cambio en vigor de las plantas. Listo, Inge, muchísimas gracias. Don Fernando, el HBL lo combate totalmente superozono. Eh, eh, Se está intercontando. Podría ser. Se te fue la onda, Liz. Ya estaba preguntando que si el HBL controla superozono, fue lo que le entendí. Sí, por completo. O sea, solo superozono o lo complementamos. Pero creo que don Fernando otra vez tuvo problemas de No conexión. escuché. Don Fernando, ¿me escuchas ahí? Regrese. ¿Me escuchan bien? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Don Fernando, te preguntaba sobre el virus del HBL, si superozono puede controlarlo totalmente. ¿Sí me escuchas?
El HLB, ¿sí?, es transmitido por una plaga que es la diaforina citri. Y el HLB, pues, da síntomas de virus, pero no es un virus. Hasta ahora no se ha reportado manejo, entonces sería excelente hacer ensayos con superozono, porque el HLB, Dragón amarillo. ¿Cómo? igualmente ahí en recomendar manejo integrado, ¿no? Siempre tener presente, básicamente en frutales, las podas. Entonces aquí vamos a hablar podas de frutales, cacao que se poda. Listo. Y la mayoría de frutales hay que hacer podas. ¿Por qué? Porque hay areación, podas sanitarias, entonces mantiene los cultivos siempre al margen del ataque de plagas y enfermedades. Bueno, yo veo que ya son todas las preguntas. Don Fernando, muchas gracias por la presentación, por su aporte, que realmente es de gran ayuda para nosotros. Con muchísimo gusto.